¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de fanáticos del emparrillado con Salvador y Juan José. Esta semana cerramos el análisis NFL de los refuerzos de los equipos y nos falta una división de ambas conferencias. En este caso la división sur y vamos a empezar con la conferencia nacional, ¿correcto? Ujú. Sí, bueno, me estaba equivocando. Sí, no, no, sí, Con sí. la conferencia nacional. Vamos a empezar con el equipo de los Tampa Bay Buccaneers. Cómo se reforzaron tanto en agencia libre como en el draft. Vamos a empezar la posición más importante, la pérdida más importante que tuvieron estos Tampa Bay Buccaneers y que ya lo hablamos en podcasts anteriores. Fue la salida de Tom Brady. Sí, 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 bueno, el equipo ya venía a la baja. Después de que ganaron el Super Bowl, pues obviamente habían invertido mucho para ese Super Bowl. Ya después tuvieron que empezar a deshacer de varios jugadores, Todavía otros el año siguiente del bajaron Super el Bowl nivel. se llegaron al divisional donde Ujú. perdieron contra Rams. Sí, y el año anterior, bueno, esta temporada que pasó, llegaron a playoffs, pero porque fueron el menos malo de esa Sí, división. porque se fueron con récord negativo. Sí, pasaron con récord perdedor, entonces, y sí, ya tenía muchas carencias ese equipo, tío, pasaron porque fueron el menos malo. Ajá. Entonces sí, ya tenía muchas carencias, problemas de dinero, Si te entonces, acuerdas, era el que más. ujú, En algún momento, cuando empezamos a hacer el análisis NFL de agencia libre ujú. de los equipos, Tampa Bay era el que más debía, Sí, de sí, sí, menos 50 y algo sí, estaba. entonces esta temporada iba a ser de tratar de reconstruirse con lo que pudieran. Ujú. Entonces, se les va Tom Brady, se Ujú. les va el coreback, se les va por lo que apostaron Sí, los sí, sí, últimos años que armaron el equipo y como dijimos, les era para para el Super Bowl y lo ujú, lograron. sí, sí, También se les va el tackle izquierdo, ujú. Donovan Smith, Donovan que Smith, se les va a los Chiefs. sí, sí. Se les Se va les va el guardia derecho, Shaquille Shaq Mason, Mason, ajá, el expatriota Houston. también que se les va a Houston. Ujú. Se les va Raheem Núñez Rocher de la línea defensiva a Gigantes. Sí, sí. Blaine Gabbert del suplente Sí, que se se les va a va a Chiefs. ser suplente en Chiefs. El esquinero Sean Murphy Bonty se les va a Titanes. Ujú. El otro tackle izquierdo, Ajá. Josh Wells, que se les va a Jaguares. Jaguares. El safety Keanu Neal a Steelers. Y el El otro safety safety. Mike Edwards Ujú. a Chiefs. Y por último, el receptor slot Scotty Miller que se les va a Falcons. Sí, sí, sí. Fueron las bajas que Ujú. tuvieron. Y en cuanto a refuerzos, pues llega Baker Mayfield de Rams, coreback, que dicen que va a ser el suplente porque ya están apostando por Kyle Trask. Sí, sí. Sí, Vamos a ver qué trae, porque no lo hemos visto jugar. Sí, imagino que lo llevan también igual pensando por si las dudas los Sí, porque coaches se les de fue Tampa Blaine Bay. Gabbert. Ujú. Los coaches de Tampa Bay lo llevan, como dices, no ha tenido prácticamente regularidad este novato, entonces, Yo creo que no ha tenido ni un solo. Pues es que Brady no es de los que se sí, lesiona. sí, sí. Entonces, y como muchos partidos en Tampa Bay se definieron hasta el final, nunca lo vimos así Ujú. como que entrar Sí, 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 para para cerrar el hacer juego. algunas repeticiones. Ajá, no, entonces no Entonces, sabemos qué trae sí, Kyle Trask. Lo de Baker Mayfield va a ser lo mismo que Trubinsky en Pittsburgh. Pues van a estar ahí como apoyo y por si en algún momento simplemente no da el ancho Trask, pues va a entrar Mayfield. Mayfield. Ujú. Ujú. También llega el guardia izquierdo, Ujú. Matt Matt Fedor. Failer de Chargers y también ex Steelers. Sí, sí. Ah, por cierto, se me olvidó mencionar, no renovaron al corredor Leonard Fournette, no lo han firmado. No, no, todavía no lo firman. Tampoco han firmado a Julio Jones, Habría que ver en estos meses, a ver ni qué. al cerrado Cameron Braid, ni al Ujú. pateador Sí, sí, Ryan tienen. Sukov, ni a Kyle Rudolph, ni a Brashad Perryman, ni al Giovanni Bernardo, o sea, Sí, sí, tienen varios ahí que no han fir- que no han por lo firmado. mismo de que como tuvieron problemas de dinero no Ujú. podían retenerlos, entonces Sí, sí, todavía está en todos veremos. están en Se me negociaciones. había olvidado mencionar eso. Ah, refuerzan el backfield con el corredor Chase Edmonds procedente de Denver. Ujú.
El safety Ryan Neal de de Seattle. Pateador Chase McLaughlin. Entonces ya no van a firmar a Ryan Suckup. Sí, no, ya posiblemente ya no. Ya, Pues ya esta va a cubrir esa posición. el quarterback John Wolford de los Rams, que Sí, si te acuerdas entró la temporada pasada Sí, y lo sentó Mayfield. Sí, recuerdo que entró creo que en un juego contra Denver. Ujú. No recuerdo en qué otro juego estuvo, yo lo recuerdo en uno contra Denver, una mala actuación, pero Sí, que lo acabó sentando Mayfield. Imagínense que así de malo es. Sí, que va a llegar como tercer mariscal de campo, que sí. de eso ya por ahí salió una noticia que pues ya la mencionaremos al final, las noticias, pero referente a los 3 quarterbacks. Ok. Y al final se reforzaron con alguien de la línea defensiva. Greg Gaines de los Rams también. Sí. ¿Me hizo falta alguno? No, son todos. No, sí, no, era un equipo que no podía reforzarse mucho ni muy caro. Sí, no, nada. Ahora sí que cuando acabando el Super Bowl, estaban menos 50 y tantos millones. Como ese era el que más tenía déficit en cuanto al tope salarial. De los cuales algo así como 30, 25, 30 era para Brady. Sí, van a seguir siendo para Brady. Entonces, sí, no, ahora sí que con lo que le sobraba, lo que le sobró de las salidas que tuvieron, con eso, pues trataron de ir al mercado y encontrar lo más barato. lo más barato. Sí, lo más barato. Sí, porque lo que vemos, pues los refuerzos no son así como que vayan a influir tanto en la temporada. Chase Edmonds, Sí, Baker Mayfield, Ryan Neal, Chase no, McLaughlin. Sí, no, así que fue lo más barato que se encontraron, como se pudieron reforzar. Y pues a ver qué pasa con el quarterback, porque apostaron cuando firmó Brady con ellos, apostaron por él para el Super Bowl, lo lograron, pero ya no está y pues... Sí, y es lo que les pasa a varios equipos, ya le pasó a los Rams, que también hay un previo, ya lo mencionamos, hay un previo de Tampa pre-Brady, cómo era el equipo y va a regresar a lo mismo. Sí, va a regresar a lo mismo, se va a empezar otra vez a reconstruir. Vamos a pasar con los refuerzos del draft, vamos al draft. Ellos tuvieron me parece que tuvieron creo que sí tuvieron casi todas sus rondas. Bueno, casi todos sus picks en diferentes rondas. Tuvieron la primera ronda, pick 19. Eligen al tackle defensivo Kalija Kansi de Pittsburgh. De las Panteras de Pittsburgh. El segundo mejor tackle defensivo. Pues va a llegar a ser titular. Sí, porque pues uno de los que no han firmado es Akeem Hicks. William Goldstone no lo han firmado tampoco. Entonces, aparte por ahí, yo creo que están pensando en el futuro porque... Sí. Yo por eso no han firmado varios y en el draft, la mayoría, si no es que todos, son para reforzar el equipo, que a lo mejor van a tener ahí suplentes o titulares inmediatos. Segunda ronda, pick 48, draftean a el tackle ofensivo Cody Mauch de North Dakota State, del meme cuando entró a la universidad, creo que sí, como ala cerrada y como va saliendo todo greñudo, chimuelo. Cambió su imagen. Barbón, sí. Sí, este es el sexto mejor en el ranking de la NCAA. Y les hace falta en la línea porque pues, se les fueron varios. Sí, no, y aparte con los que tenían el año pasado era un desastre esa línea. Era solo porque tenían a Tom Brady. Si te acuerdas, fue el peor o de los peores equipos corriendo, ¿no corría? Sí, no corría. Promediaba como 50 yardas menos de 100 yardas, 76 por ahí. Por partido. Entonces, lo mejor era el ataque aéreo, pero pues por Tom Brady, pero aún así tenía muchas capturas, tenía que soltar intercepciones, pases incompletos, porque tenía que lo apuraban para lanzar. Sí, no, fue un desastre esa línea ofensiva, entonces este muchacho también va a llegar a ser titular. Sí. De ahí nos brincamos a la tercera ronda, pick 82, donde draftean a Yaya Diaby, linebacker de Louisville. Sí, número 12 del ranking colegial, a la defensiva.
igual a reforzar esa Sí, defensa. porque como dijimos, se les va a Kim Hicks. Más aparte, ya se les ha ido la temporada pasada Jason Sí, Pierre-Paul. sí, sí. Y ya no tarda en retirarse tampoco Shaquille Barrett. Entonces Sí. hace falta empezar a A ver pensar en el futuro. Ajá. Sí, otro que también va a llegar si no es que a ser titular, a pelear un puesto titular. Ajá, una suplencia o rotación O o ver qué rotación. pasa. No tuvieron cuarta ronda, tuvieron dos quintas. La primera quinta ronda fue el pick 153. Draftean a Sirvosea Sirvosea Dennis, Dennis. otro linebacker, pero ahora de De Pittsburgh. Pittsburgh, sí, sí. De Número Pittsburgh. 12 del ranking colegial. Pues también, ese equipo se está reconstruyendo. Fueron por lo que Y pudieron va a tener, y en la sí, agencia libre. se tiene que se tuvo que reconstruir o empezar a reconstruirse de capital de draft, porque Ujú. por dinero no había. Sí, no, por eso es que tampoco han firmado muchos. Y a lo mejor muchos de esos que faltan por firmar, pues Igual y no. ya no los consideran para la Sí, siguiente porque hay temporada. varias piezas que no han firmado que agarraron en el draft. Sí, donde van a cubrir esos puestos. Y una de ellas es la siguiente, con la segunda selección de quinta ronda que tuvieron, pick Ujú, 171, draftearon a Payne Durham, ujú. ala cerrada de Purdue. Sí, 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 número 13 del ranking colegial. Vale. Justamente porque pues no firmaron a Cameron Braid, ya se les Ujú. había ido Oye Howard hace un par de Sí, sí, temporadas, entonces, Kyle sí, Rudolph también no lo han firmado, no tienen ala cerrada, entonces este chavo va a llegar va a a. llegar ahí a ser titular. Sí, porque no tienen ala cerrada me parece. O Ujú. si tienen alguno de ahí de la suplencia o de la Sí, escuela sí. de prácticas, no lo conocemos. Sí, sí, se rotarán ahí entre ellos o Pues, de tener dos alas ajá. cerradas funcionales en cada partido. De ahí nos brincamos a la sexta ronda que tuvieron tres sextas rondas. Ujú. La primera fue el pick 181, donde draftean a Josh Haynes, Sí, o sí. Hayes, Josh Hayes de Kansas State. cornerback, esquinero de Kansas State. Sí, este no está dentro del ranking colegial, pero seguramente también va a Algo le, llegar. sí, porque pues, se Algo les le fue vieron. Sean Murphy Ujú. Bunting. Sí, sí. Y Jamel Dean sí lo retuvieron, solamente Sean Murphy Bunting fue el que. Sí, entonces va a Él va a llegar. llegar a suplir. Sí, sí. Definitivamente él no lo veo Como como titular. titular, va a llegar de la suplencia de alguno de estos dos. La segunda selección de la sexta ronda fue el pick 191, donde draftean al receptor Trey Palmer de Nebraska. Sí, número 21 del ranking colegial. Pues igual y también se llegará a ser suplente. Gente, Se fue Scott Miller. se les fue Scotty Miller, no han firmado a Julio Jones, no han Ujú. firmado a Rashad Perryman. Pues nada más son como que los dos receptores. No, Se les pues fueron ahí tres receptores. probablemente se pueda ganar un puesto A titular. lo mejor slot, dependiendo Ujú. de qué Sí, posición juega este chavo. Porque ujú. todavía tienen por ahí un par con los que jugó Brady. ¿Te acuerdas Sí, cuando sí. se les fue? Cuando Antonio Brown hizo su berrinche. Sí, Que por ahí sí. jugó con unos que le sacó jugo. Todavía Sí, a lo solo, mejor los utilizan. sí, exactamente. De ahí nos vamos con la última selección de los Tampa Bay Buccaneers de sexta ronda, pick 196, donde draftean a José Ramírez, linebacker de Eastern Michigan. Sí, sí. Eastern Michigan. El octavo mejor del ranking colegial. Un buen linebacker por fuera. Mm, aunque sea de sexta ronda y el último que seleccionaron, posiblemente también pueda ganarse un Y puesto más ahí en el porque roster. está muy bien Sí, muy bien ubicado en el ranking. rankeado. ¿Cuál dices que es? Es el octavo. Está dentro Octavo, del top entonces, 10 de los linebackers. entonces puede ser una buena opción. Volvemos a lo mismo pensando en el futuro retiro Sí, de Shaquille Barrett y pues se les fue a Kim Hicks y Jason Pierre-Paul ya se les ha ido. sí, como decíamos, este equipo de Tampa Bay es un equipo que también está considerando esta temporada como reconstrucción. Sí, probablemente ni Reconstruirse. siquiera acaben con récord tablas. Sí, sí, Ya sí, habían no, y más como se armaron los equipos de esa división, pues menos, sí, se les menos. ve muy complicado, es el que peor se armó. No. Impresiones generales de estos Tampa Bay Buccaneers. Pues, como decía
hace un rato, en la agencia libre fueron por lo que les alcanzó. Taponearon. Sí, para no reforzaron, taponearon nada más. cubrir huecos, pero pues ahora sí con lo que les alcanzaba, con el dinero que tenían y lo que encontraron en el mercado que les alcanzaba. Y lo demás lo trataron de cubrir con el draft, que pues eso ya viene a ser más, una reconstrucción más pensando a futuro, no tanto en la siguiente temporada. No, porque pues van a ser novatos, no tienen experiencia, Sí, salen la transición del colegial al profesional para muchos no es fácil. Sí, no, Entonces, en un equipo, un quarterback novato, muchos novatos, muchos jugadores que pues en sus otros equipos fueron trascendentes de los que llegaron en la agencia libre, entonces sí, no, pues, al menos en esta temporada pues no se le augura una temporada muy buena a Tampa Bay. Ya que había agarrado aficionados, luego se les va a caer el equipo. Bueno, vamos a pasar con el siguiente equipo de esta división sur de la Conferencia Nacional y estamos hablando de los Carolina Panthers. Primero vamos a empezar con los refuerzos del draft, de la agencia libre, y después vamos con los del draft. Perdieron al receptor, una de las bajas más importantes, por decirlo así. Se les fue su mejor receptor, DJ Moore, que se les va a los Chicago Bears como parte de esa negociación por la primera... el pick 1 de la primera ronda. El pick 1 global del draft. Lo tenía Chicago, lo negoció con Carolina, les dieron, hay varias selecciones y aparte al receptor DJ Moore. Y para reforzar esa baja llega el receptor Adam Thielen, ex Minnesota. Sí, por ahí también llegó DJ Shark de Detroit. Ex Detroit Lion, ajá. Adam Thielen que ha sido uno de los últimos buenos jugadores. Bueno, ahorita tienen a Jefferson, ¿no? Pero de los últimos buenos receptores que tenía Minnesota. Sí, tuvo una Stephon Diggs en algún momento. Tuvo una buena temporada la anterior y pues ahora pues ya no lo consideraron. Ya no lo consideró, pasó a la agencia libre y Carolina lo agarró. Sí, Carolina que necesitaba también reconstruirse, prácticamente todos los de esa división. Igual todos, sí, todos estaban. Nada más que pues algunos tenían más problemas de dinero como Tampa Bay. Y algunos tenían algunos jugadores ya un poquito más establecidos que otros. En el caso de Carolina, pues no tenían nada realmente. Sí, no tenían mucho. A la defensiva a lo mejor un poco. Sí, pero a la ofensiva se armaron bien, como dices, Adam Thielen, DJ Chark y el otro receptor, Damier Byrd de Atlanta. Y creo que Damier Byrd regresa a casa porque Damier Byrd era Carolina, de ahí se fue a Nueva Inglaterra, de ahí se fue a Chicago, creo, no me acuerdo a dónde, y ahorita regresa acá. Se refuerzan con eso, también llega el safety. Llega Von Bell de Cincinnati. Una de las piezas que le robaron a ese equipo. Sí. Buen safety. Llega el otro safety, ahora el de Dolphins, Eric Rowe. Igual un veterano ya de varias temporadas. Ex Filadelfia, ex Patriota y no me acuerdo en dónde más estuvo. Llega el ala cerrada, Hayden Hurst, que igual se lo quitan a Cincinnati. Llega para yo creo que va a abrir la temporada para darle al novato, darle chance de que se empiece a acoplar. Llega Andy Dalton. Sí, que va a ser el quarterback que va a fungir como mentor de sí, yo creo que va a abrir nada más en lo que este chavo empieza a agarrar ritmo. Andy Dalton, ex bengalí, luego estuvo en Dallas, Chicago, Nueva Orleans hasta el año pasado. Y ahorita está en Carolina. El rifle rojo. Llega de la línea defensiva Shitutul. Ajá, de Nueva Orleans. El guardia derecho, Justin McRae, de Tejanos. El corredor, Miles Sanders, se lo quitan a Filadelfia. Buena adquisición. Otro equipo que también estaba un poquito apretado de dinero y pues tuvo que dejar muchas piezas. Sí, y aparte a Carolina se le fue Deonta Foreman. El corredor de Deonta Foreman, entonces tenían que cubrir esa baja. Llega Damier Byrd, llega el de la línea defensiva de Sean Williams de Denver. Llega el linebacker Camu Grugier Hill de Cardenales, correcto.
Y el otro safety, Vernon Scott de Packers. Sí, se armó bien en la agencia libre. Perdieron piezas. Sí, sí. Perdieron, como dijimos, se les va a DJ Moore, que era el mejor receptor que tenía Carolina. Se les va el quarterback, Sam Darnold, se les va. Pues, va no, creo que no sufrieron por esa. sí, no, esa va, él llega, creo que va a llegar como tercer quarterback a San Francisco. Ajá. Se les El va. linebacker Corey Littleton a Se les va a Houston. Houston. Corey Littleton, me suena de Rams, creo que estuvo ahí. Se les va Zane González, el pateador. Se les va a 49ers. Yo creo que también pensando en el ya retiro de Robbie Gould, que ya está veterano. Sí. El corredor Donta Foreman, justamente el que mencionas, que se les va a Chicago. PJ Walker, que se va a Chicago, el coreback. No han firmado a André Roberts. PJ Walker. PJ Walker. Sí, que va a llegar a ser suplente en Chicago. Se les va el esquinero Miles Hartsfield a San Francisco. Y pues no han firmado a Justin Lane, a Preston Williams. No han firmado a varios. Entonces, a Rashard Higgins, el receptor, tampoco lo han firmado. Andre Roberts, Damian Wilson, el linebacker. No firmaron a varios, pero sí Carolina, junto con Chicago. Fue uno de los que se reforzó bastante bien en la agencia libre. La agencia libre se dio varias selecciones de draft en algunos casos y apostó por veteranos para llenar esos huecos y pues tratar de competir en esa división que de momento, si bien el más fuerte, adelantándonos un poquito, es Nueva Orleans. Es una división que se la puede llevar cualquiera. Momento, que ahora cualquiera. Yo creo que esta temporada va a estar un poco más peleada, no tanto porque vayan a ser malos, sino porque así como se están armando, se reforzaron, que van a competir más. En algunos. Carolina se reforzó bien, se le fueron algunas piezas, pero llegaron jugadores importantes, Von Bell, Eric Rowe, Adam Thielen. Entonces sí, lo armaron para competir a partir de esta temporada que viene, no como Tampa Bay, que pues es un proyecto más a futuro, sino está armado para competir a partir de esta temporada que viene. Y pues tuvieron pocas selecciones de draft, tuvieron 5 solamente. Y varias de ellas, como te digo, en pago a Chicago por la primera selección global, más aparte por otros jugadores dieron algún par de selecciones. Entonces, Carolina tenía, no me acuerdo cuál, creo que era el 8 al 9, algo así de selección global, y pues canjeó con Chicago por el primer pick. Entonces, con la primera ronda, primer pick global, draftearon al quarterback Bryce Young de Alabama. El prospecto número 1 del ranking colegial quarterback. Me preocupa un poco. Digo, no debo de subestimar a los jugadores, pero me preocupa un poco que, pues he visto imágenes de Bryce Young con la línea y se ve pequeño. Se ve sumamente diminuto, no sé qué tanto pueda tener, Russell Wilson y eran más o menos de la talla, Kyler Murray, pero no sé qué tanta buen ángulo de campo de visión pueda tener Bryce Young. Sí, bueno, y es un mariscal de campo, también que se sabe mover, que se mueve, ¿sí? No es estático. Entonces a lo mejor por ahí podrá sortear estos problemas que tenga de visión en la línea, moviéndose hacia los lados, cosas así. Tiene cualidades. Muchos decían que para muchos tal vez era mejor CJ Stroud, pero pues, lo que se esperaba era que saliera en la primera ronda y que lo iba a escoger Carolina. Al Carolina brincar al número 1, ofrecer mucho por el número 1, el pick global número 1, ya lo que se pronosticaba era que iba a ir por Bryce Young. Y era algo que le hacía falta, un equipo al que le hacía falta quarterback. La temporada pasada pasaron 3 por ahí y ninguno de los 3 funcionó. Entonces, y como dices, a lo mejor va a entrar poco.
Sí, yo creo que no va a abrir. Yo creo que Ujú. va a abrir Andy Dalton, y van a empezar a meter a este chavo Sí, un poquito. tal vez lo que pasó el año pasado con Kenny Pickett Ah, bueno, y es que Trubinsky. el caso de Kenny Pickett es diferente porque Kenny Pickett no estaba proyectado para que lo metieran. Ujú, bueno, sí, sí. O sea, y lo metieron así como que, oye, ni he entrenado, tú éntrale. Sí, porque no funcionó Ajá. Trubinsky. Entonces yo creo que aquí sí es, pues vamos a empezar a darle más repeticiones a Bryce Young, pero de momento que empiece a darlo para que vea Sí, porque cómo es el negocio. no lo llevan de suplente permanente. Un pick global número uno no va a ser No, pero te digo, suplente, suplente a futuro, no, lo van a no. empezar a foguear, Sí, pero sí, yo creo que no lo van a arriesgar de momento así tan, éntrale al sí, primer es un partido. jugador que lo más pronto posible lo quieren de Sí, yo creo titular. que cuarta, de la semana 4, yo creo que Ujú, tercera o cuarta semana ya va a estar, ya lo van a meter de titular. De ahí nos vamos a la segunda ronda, pick 39. Draftean al receptor Jonathan Mingo de Ole Miss. sí, sí, número 5 del ranking colegial, buen receptor. Yo creo que él también va a llegar allá a hacer dupla con Tillen y Chark. Sí, sí, DJ sí. Chark. Sí, aparte pues también llegó Damir Beard o Pero Byrd. Damir Bird ya Sí, está un poco veterano, a lo mejor entonces. por eso llega, por eso draftearon un receptor para, digamos, que Ujú. tenga rotación, ser suplente. Y en Ole Miss, Sí, sí. ¿quién De había los salido de Ole Miss? pues Creo que Eli Manning. no, pero creo que hubo una generación creo que sí era en Ole Miss, una generación donde salió DK Metcalf, AJ Brown, entonces Creo que sí. creo que entonces salieron ahí varios receptores de gran nivel. De ahí nos brincamos a la tercera ronda, pick 80. Ujú. Draftean al linebacker DJ Johnson de Oregon. Sí, sí, número 7 del ranking colegial del NCAA, un linebacker por fuera. Pues también yo creo que esa defensiva la han armado bien en el perímetro. Sí, se les va Corey Littleton, entonces va a llegar yo creo Ujú. que a, Sí, a sí, llenar a ese tratar de hueco. de llenar ese hueco. Bueno, ya que llegó Camus Gruger Hill. Pero es que no han firmado a varios, Ujú. entonces Sí, a lo mejor llega ahí también por si no logran firmar a ninguno de los que faltan, cubrir esa baja. esas bajas, sí, sí. Sí, porque también retuvieron a Shaq Thompson, Ujú, lo volvieron a firmar. ujú. Nos brincamos a la cuarta ronda, donde draftean al guardia Chandler Zavala de North Carolina State. North Carolina State, Ujú, ¿correcto? sí, sí, número 3 del ranking colegial. Pues yo creo que igual y tiene posibilidades Sí, sí, sí es de el, ganarse el guardia mejor sí, sí, de los tres mejores rankeado. del ranking. Yo creo que vale la pena apostar por él porque aparte pues, vas a tener atrás a tu futuro, Sí, 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 al futuro exactamente. de tu equipo, Sí, sí, al entonces quarterback. probablemente se pueda ganar un puesto titular en esa línea ofensiva de De Carolina. Carolina. Y yo creo que, como se lo llevan, por eso también pensando en tener un buen guardia que proteja a Bryce Young. Young, que es lo que es el futuro del Sí, equipo. sí, sí. De ahí nos brincamos a la última selección que tuvieron, que fue en la quinta ronda, pick 145. No tuvieron ni sexta ni séptima. Draftean al City Jamie Robinson de Florida State. Sí, número 11 en el ranking de la NCAA. Pues va a llegar a ser suplente. Los titulares yo creo que va a ser Von Bell Bell, Eric Rowe. y Eric Rowe, sí, Sí, sí. probablemente sea Y pues llegó suplente. también Vernon Scott de Green Bay. Entonces probablemente se logre ganar por ahí un puesto de suplente. Suplente. Eh, Impresiones generales de cómo se reforzó Carolina. En Yo creo general. que se reforzó bien. En la agencia libre se llevaron buenas piezas para reconstruir ese equipo, armarlo bien. La temporada pasada fue un desastre, se fue Robinson, sí, el receptor que El se fue a receptor media temporada, Anderson. Anderson. Anderson, Robbie Robbie Anderson. Es que Anderson. Sí, de, es que de su nuevo nombre Robinson. no me Es lo. Chusen Chusen Anderson. Anderson, Robbie Anderson, que sí. se fue a media temporada, se les fue el coach a media No, no se temporada. les fue, lo Bueno, corrieron por. lo corrieron, tuvieron tres mariscales de campo en toda la No temporada, jaló ni uno. no, ninguno funcionó, y aún así
todavía hasta las últimas semanas, por lo mismo de la división mediocre en la que estaban, tenían posibilidades de pasar a playoffs. Sí, quitarles el lugar a Tampa. Sí, sí, sí. Entonces, no, yo creo que así como se armaron ahora, va a ser un equipo muy diferente. Se armaron con muy buenos jugadores. Y llega nuevo coach. Llega nuevo coach. Que es Frank Wright. Sí, que estaba Indianapolis. Y que era el coordinador ofensivo de Atlanta de Filadelfia. Cuando ganaron el Super Bowl 52. Sí. Entonces yo creo que ya va a ser un equipo más establecido, ya no con tantos movimientos ni todo lo que pasaron en la temporada anterior. Llegaron buenos jugadores tanto en la agencia libre como en el draft. Como dices, la posición de quarterback, pues va a ser importante qué tanto pueda tardar en jugar a Bryce Young. Porque pues, la apuesta de Carolina es Bryce Young. Sí, yo creo que tercera, cuarta semana ya lo van a empezar a meter ya de tiempo completo. Yo creo que las primeras dos pues vamos a meter a Dalton y que entre Bryce Young un rato. Sí. Entonces... O al final, en el último cuarto. No sé, yo creo que ya a partir de la tercera, cuarta semana, como le hicieron, ¿te acuerdas que en Miami hicieron eso? Las primeras 3 semanas que de hecho iba Ryan Fitzpatrick, le iba a 3-0, creo, algo así. ¿Cómo sacan a Fitzpatrick? Cuando va 3-0 y meten a Tua, yo creo que van a hacer algo así parecido con Dalton. Sí. Y aparte pues lo rodearon de buenos jugadores, Thielen, Shark. Entonces va a ser un equipo que su intención es competir ya desde esta temporada. Miles Sanders, entonces va a ser un equipo interesante de ver, y sobre todo en la posición de quarterback. Creo que ahí va a ser muy importante el futuro de Carolina en la temporada que viene. Pues a ver qué pasa con ese equipo de Charlotte. Vamos a pasar con el siguiente equipo de la División Sur, que son los New Orleans Saints, los Santos de Nueva Orleans. Ya hace un par de temporadas se les había retirado el mariscal de campo de tantos años y que tantas glorias les dio Drew Brees, con el que ganaron un Super Bowl. Y pues apostaron por Jameis Winston la temporada pasada. No, fue hace 2 temporadas. Tuvo una temporada que iba bien, pero se lesionó y pues lo volvieron a firmar para tratar de repetir el éxito y no funcionó. Tenían a Andy Dalton, tenían a ¿cómo se llama? Tyson Hill. Pero bueno, Tyson Hill pues, no era quarterback de tiempo completo, nunca fue de tiempo completo. Es un jugador bueno que cualquiera lo querría en su equipo porque pues es multifuncional. Sí, te puede sacar un pase sorpresa o sí, pero es un quarterback solo de algunas jugadas, no es de tiempo completo. Entonces, pues no había nada, no tenían seguridad, estabilidad en esa posición. Hasta esta temporada que llega el quarterback ex-Raider Derek Carr. Sí, es una buena adquisición de Nueva Orleans. Y pues veremos qué tal funciona Derek Carr Ya lo habíamos mencionado, Derek Carr era lo único bueno en esa posición que había tenido Raiders en los últimos 20 años. Sí, el mejor quarterback que ha tenido Raiders en 20 años y pues lo dejaron ir. Quarterback que superó varios de los récords de quarterbacks legendarios en los Raiders como Ken Stabler, entre otros. La Mónica, sí, de más yardas y más touchdowns y todo eso. Y aún así lo dejó ir Raiders. A ver, en Nueva Orleans yo creo que va a tener buen funcionamiento, nuevos aires y buen funcionamiento. Sí, porque pues retuvieron al receptor Michael Thomas, ya tenían a Chris Olave. Sí. Tienen a un buen corredor también, Alvin Kamara, entonces. Y aparte llegó Jamal Williams también como corredor de Detroit. Sí, correcto, entonces. Juego terrestre. Llega un equipo que la temporada pasada no tuvo mucho que pelear por los quarterbacks. Sí. Pero que está muy bien armado. Sí, muy bien armado. Se armó bien creo que a mi parecer fue uno de los que mejores, al menos de esa división. Sí, es el que hay más posibilidades de que se lo lleve esa división. El favorito, yo creo. Retuvieron a Jameis Winston, pero ahora sí ya se va a quedar como suplente porque la llegada de Carr es... Sí, llega como titular. Más por el contrato que le dieron. Sí, definitivamente. Llega, como dijimos, Jamal Williams de Detroit. Llega el safety Jonathan Abram de Seahawks.
Llega el esquinero Lonnie Johnson Jr. Tennessee. de Tennessee. Llega de la línea defensiva Nathan Shepard de Jets. Ujú. De la línea defensiva también Kalen Saunders Kansas City. de Kansas City. El tackle derecho Storm Norton Ajá, de de Chargers. Que siempre sí llega Foster Moreau. Sí, pero... Eso fue una sorpresa. Yo Sí, sí, apenas yo lo también. escuché. Yo Ujú. dije, según yo, se había retirado Foster Moreau Ujú. Sí, por porque sus problemas de iba a salud. tratar que me parece que tenía cáncer. Ujú. Lo iba a tratar y apenas escuché de que se iba a reunir con Derek Carr y yo, Bueno, pues bueno, a lo mejor resultó que no era algo tan tan grave. grave. Sí, Y sí, si es afortunadamente. eso, qué bueno Sí, que no haya sido. qué bueno, y va a ser qué bueno que pueda regresar y va a ser interesante verlo en Nueva Orleans. A mí se me hacía un buen ala cerrada. Yo creo Sí, que obviamente detrás de Darren Waller, sí, sí, sí. pero de Pero todos modos era de la muy alto nivel. temporada pasada que Darren Waller se ausentó mucho, Foster Moreau cargó con esa unidad y lo hizo Bastante muy bien. Entonces, al menos esa pérdida de Raiders de Foster Moreau en ala cerrada Y- va a ser Sí, complicada sí, de porque cubrir. se les fueron los dos, el Se 1 les y el fue. 2. Ujú, Se les sí, fue el sí. 1 y el 2. Y les llegó un novato y uno que pues creo que sus mejores momentos ya Fueron en pasaron. Atlanta, los mejores momentos Sí, que he de escuchado Howard. fueron en Atlanta. Entonces- No, y Doyle Howard ya también, y Sí, llegó el de Atlanta también. sí, El que estaba en Browns, Austin sí, Hopper. Austin Hopper, y que lo mejor Sí, fue en sí, Atlanta. y llega un novato de Notre Dame, pero bueno, estamos hablando de Nueva Orleans. Foster, creo que esa ofensiva de Nueva Orleans va a Sí, estar... Michael Thomas, Sí, Chris sí. Olave, Sí, Alvin sí, sí. Kamara, Foster Moreau, Jamal Williams. Jamal Williams, por ahí Tyson Hill que te pueda hacer alguna Sí, genialidad que te exactamente. desequilibre. Va a ser un equipo que Está va a dar... peligrosón, está peligrosón Dan a la ganas de ver sus ofensiva. juegos. Y de la línea ofensiva ni se diga, tienen una línea ofensiva que muchos son de primera ronda. Ujú, sí, sí, sí. Primera y segunda ronda, entonces. Sí, 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 un equipo tío, muy interesante de Nueva Orleans. No han firmado a Jarvis Landry. Uno de los que se les fueron, pues fue David Onyemata de la Sí, línea sí. defensiva. Se les fue a Falcons. Ujú. Se les fue Dante Harty, receptor a Bills. Ajá, sí, sí. Marcus Davenport de una baja sensible de la línea defensiva. Se les fue a Minnesota. Andy Dalton, bueno, en la suplencia Sí. no lo van a extrañar. No, sí, no lo Pero no extrañan. han firmado a Jarvis Landry. No han firmado a PJ Williams, el esquinero. Se les fue Shai Tutul a Carolina. No han firmado a Mark Ingram. Ya está un poquito también. Sí, ya es es veterano. veterano, Entonces, ya es veterano. con la llegada de Jamal Williams, Creo que ya no no lo van a firmar. O a lo mejor más adelante, si algo pasa, Jamal Williams o Sí, sí, sí. Alvin Kamara salen por lesión, lo volverán a firmar. Ujú, No han firmado al safety Daniel Sorensen. ujú. Se les va Kentavious Street a Ujú. Eagles. Dwayne Washington no lo han firmado. Chris Harris Jr. no lo han firmado. Adam Troutman se les va el ala cerrada a Denver. Nick Vanette no lo han firmado. David Johnson, el corredor, ya ni sabía, ya le perdí la pista. Yo me quedé que estaba en Houston y le perdí la pista, no lo han firmado. El safety Justin Evans se les va a Eagles. Del tackle izquierdo Ethan Greenwich, algo así. Ajá, Greenwich. A Falcons. El receptor Marquez Callaway se les va a Denver. Ujú. Y el linebacker Caden Ellis se les va a Falcons. Sí, se les fueron piezas, pero en la agencia libre cubrieron bien esas. Sí. A lo mejor la más sensible, Marcus Davenport, de la Ujú. línea defensiva. Sí, sí. Y Onyemata. Pero en la agencia libre cubrieron bien esas posiciones, buenas adquisiciones. Va a ser un equipo interesante y lo demás lo cubrieron con el Con draft. capital de draft, así Ujú. es. Así que vamos a pasar con el draft. Obvio, Derek Carr no les costó nada Sí, en no. cuanto a capital de draft porque lo agarraron de la agencia libre. Sí, sí, No lo podía retener Raiders porque Les iba a costar les más. iba a costar dinero y pues mejor prefirió Ajá. cortarlo antes de que creo que les iba a costar 5 millones si lo cortaban, algo así. Sí, si lo cortaban, sí. Entonces Sí, mejor le si salió se más barato. mantenía, pues era más dinero Sí, garantizado. entonces pues no. Tuvieron, me parece que igual casi todas sus selecciones. La primera ronda, pick 29, Ujú. draftean al tackle defensivo Brian Breezy, perdón, ajá, de Clemson. Clemson. Dame un momento, tengo una llamada y no sé si vaya a ser importante, así que ahorita continuamos. Ok, perdón por esa pausa abrupta.
Nos quedamos con que era Brian Bresee, Ujú. tackle defensivo de Clemson. Sí, sí, ¿Correcto? número 4 del ranking colegial, buen tackle defensivo. Sí, como dijimos, pues se les fue Marcus Davenport a Ujú. Minnesota, entonces yo creo que va a llegar a cubrir esa baja De Marcus de Davenport. Marcus Sí, Davenport así de inmediato. Y al sí, ser una seguramente va a primera, ser la mayoría titular. de las primeras rondas llegan a la Sí, titularidad, sí, la los mayoría. consideran como para cubrir el puesto titular. Ujú. De ahí nos brincamos a la segunda ronda, pick 40, donde draftean a la defensiva Isaiah Foskey de Ujú. Notre Dame. Sí, sí, número 9 del ranking colegial. Este, pues otro que también va a llegar a pelear ahí un puesto. Puesto titular, Sí, sí. sí, 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 pues buena ala defensiva. Sí, porque en esa parte creo que no hay carencias. Sí, De hecho, no, creo que no tienen en tantos cuanto a problemas. presiones de quarterback, en cuanto a Ujú. la línea, a las alas defensivas, Nueva Orleans está muy bien armado. Sí, sí, no tienen Con muchos problemas. Cameron, ¿cómo se llama este jugador? No me acuerdo Se cómo me se va llama. su nombre, Sí, pero pero se llama Cameron. sí, no va a llegar a tratar de pelear ahí un puesto, a lo mejor de suplente o una de esas de rotación. De ahí nos brincamos a la tercera ronda, pick 71, donde draftean al corredor Kendra Miller Ajá, de TCU, de Texas Christian University. cuarto mejor del ranking colegial. Él va a llegar a ser suplente, porque Sí. pues tienes Alvin Alvin Kamara Kamara y y a Jamal Williams. Williams. Igual y pensando a lo mejor en un futuro, porque si, ¿cuál es el ranking? Es el 4. Entonces puede empezar a lo mejor en un futuro, Sí, más sí, adelante, tener la dupla Kamara, Miller sí, sí, y Jamal posiblemente. Williams mientras en lo que Ujú, este chavo se establece, porque creo que no tengo por cuánto tiempo lo drafté, lo firmaron a Williams, ujú. creo que fueron como 2 años, Sí, sí. entonces pensando yo creo que en el En un futuro. futuro. Sí, Ujú. ahorita pues mientras será suplente Sí. y tendrá por ahí algunas Sí, apariciones. Ujú. repeticiones, igual para ver, cubrir alguna baja de lesión. Sí, sí. De ahí nos brincamos a la cuarta ronda, pick 103, donde draftean al guardia Nick Saldiveri Al de tackle ofensivo. al sí, bueno, aquí es que ponen Ah, como o guardia. guardia. Bueno, pero de la línea Sí, de la ofensiva línea ofensiva. de Old Dominion. Sí, sí, Nick Saldivieri, número Saldiveri. 14 del ranking colegial. Él sí va directo a la suplencia. Sí, sí, Él sí. sí va Va a directo a la llegar como suplencia. suplente. Teo, de la línea me parece que hay muchos que son primera y segunda ronda de Ujú. Nueva Sí, Orleans. una línea muy, muy Muy sólida, sólida. entonces. Ujú. Sí, va a llegar a ser suplente. Sí. Tuvieron dos cuartas rondas. Esa fue la primera. La segunda cuarta ronda fue el pick 127. Donde eligen al coreback Jake Hinner Ujú. de Fresno State. Sí, sí. Pues, el sexto prospecto del ranking colegial. Este, sí, uno del alma mater de Derek Del Carr. Carr van a llegar. Oye, ¿no te dio clases Sí, el maestro que le decíamos el tal? ándale, sí, sí. O sea, Va a llegar a ser suplente. sí, Va a llegar sí, como suplente, como tercer sí, coreback. porque ya, por lo que se está viendo todos los equipos, ahorita de momento, varios están apostando por Ujú. 3 corebacks. Sí, sí, sí. Entonces él va a llegar como Ujú. suplente y pues ver qué posibilidades Ah, tiene de aquí a futuro. sí, sí me los imagino. Oye, ¿todavía siguen vendiendo aquellas maruchans preparadas en la cafetería? El puesto Todo está el puesto de la del entrada. don. Sí, así me los imagino. De ahí nos brincamos a la quinta ronda, pick 146, donde draftean al safety Jordan Howden de Minnesota. Sí, sí, número 14 del ranking colegial. Él igual también va a llegar Sí, de suplente. sí, porque safeties llegó Llegó. Jonathan Abram. Ujú, sí, sí. Y Se les fue Justin Evans, pero pues lo cubrieron con Jonathan Abram. sí, JT Gray lo retuvieron. El otro chavo que Daniel Sorensen, él ya sus mejores momentos fueron Sí, ya pasaron. en Kansas, entonces Ujú, yo creo que sí va a llegar como suplente. sí, sí. De ahí nos brincamos este fue el safety, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Nos brincamos a la última selección que tuvieron, que fue en la sexta ronda, pick 195, perdón, donde draftean al receptor 80
Ajá, A.T. Perry de Wake Forest. Sí, sí, número 14 del ranking colegial. Él igual va a llegar Él la tiene más de difícil. suplente, Sí, 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 sí. en esa posición, Nueva Orleans está Sí, muy está bien muy bien. armado. Ujú, Muy sí, bien sí, armado. sí, se armaron bien. Entonces, tal vez así que pues no fueron por nadie en la agencia libre. En cuanto a esa En posición, cuanto a sí. esa Nada posición. más retuvieron a Michael Thomas, que ya Ujú. estaba. Se les había acabado el contrato, pero. Sí, 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 se les fue por ahí Deontay Hart y Marquise Callaway, pero creo que pues aún así quedaron con buenos receptores. Entonces, Sí, Jarvis Landry tampoco lo han firmado. entonces, probablemente se pueda ganar ahí un puesto de suplente en ese equipo. Impresiones generales de este equipo de Nueva Orleans. Un equipo que se armó bien, necesitaba armarse bien, todos los de esa división necesitaban reestructurarse bien, hacer buenas contrataciones y creo que Nueva Orleans fue el que mejor lo hizo Y es el equipo que se ve más fuerte para ganar ganar esa esa división. división. Sí, sí, yo lo veo como favorito de esa división, sobre todo porque este equipo tiene un mariscal de campo ya no veterano porque no es muy Pero grande ya Derek Carr, pero consolidado. ya consolidado, sí, Sí, que ya. ya tiene experiencia. Es lo que dicen que sobre todo los quarterbacks, los jugadores de esa edad de 30 años ya Ujú. están en su buena época, en su apogeo. Sí, sí, sí. Y pues la mala temporada de Raiders no fue su culpa. Bueno, en gran Parte, parte no de fue su parte, culpa. sí. O sea, Pero es un mariscal de campo experimentado nada, y sí. que va a tener buenos jugadores alrededor. Tiene un equipo muy bien Y armado. tiene un coach con el que ya trabajó en Raiders. Sí, sí, sí. Entonces, Entonces, creo que son los favoritos para ganar esta división. Y gato. bueno, y la diferencia es que los otros equipos tienen en la posición de mariscal de campo, tienen a mariscales de campo novatos. Sí, Carolina tiene a Bryce Young, Tampa Bay pues va a tener atrás, que no ha jugado, aunque ya lleva varias temporadas, no ha pero no ha jugado. jugado, no tiene experiencia. Y Y pues Atlanta adelantándonos va a tener a Desmond Reader. Desmond Reader. Entonces sí, Este es de travieso, gato, perdón. entonces creo que el favorito de esta división es Nueva Nueva Orleans. Orleans. Ujú. Vamos a pasar con el cuarto y último equipo de esta división sur de la Conferencia Nacional, que son los Atlanta Falcons. Ujú. Lo que decíamos, ellos van a empezar con ya ya apostaron por Desmond Reader Sí, como sí, sí. su quarterback. Sí, llegó Taylor Heineke, Taylor Heineke, pero pero ya dijeron no. que pues el titular va a ser Desmond Reader. Atlanta, que sus últimos buenos momentos fueron en las temporadas 2016 y 2017, cuando todavía Sí, estaba Matt Ryan, sí, donde sí, todavía estaba Julio Jones, donde sí, todavía estaba Mohamed Sanu, sí, Austin y de ahí Hooper, vinieron a a la la baja. baja. Ujú. Tanto que pues Dan Quinn fue despedido. Sí, El mm, el que head coach ahora es que asistente defensivo defensivo de en Dallas, que Dallas. lo está haciendo muy bien. Vamos a empezar con las bajas. No, los refuerzos, perdón. Llega el ala defensiva Bud Dupree Sí, sí, de de Tennessee. Tennessee. Otro de los robos a Bengals. Llega Jesse Su Bates, otro tercero el safety, safety. el otro Si safety, uno se fue ¿a quién a había? A Carolina, Carolina y ujú, este Von se Bell. va a Atlanta. Ajá. Llega el ala cerrada John Smith de Patriots que dejó mucho que desear. Creo que atrapó 2 pases de touchdown en 2 años. Sí, a ver qué Imagínate. puede hacer en En Atlanta. Atlanta. Llega de la línea defensiva David Onyemata de Nueva Orleans. Ajá. El esquinero Jeff Okuda Sí, de sí, de Falcons, que Falcons. fue un trade perdón, pensé que estaba en llamada, que fue un trade bastante pues, bastante sorpresivo, Sí. porque Jeff Okuda me parece que había sido una primera selección en aquel entonces. Ujú. Llega el de la línea defensiva, llega Calais Campbell Sí, buena de adquisición de Ravens. Baltimore. Sí, 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 porque en Baltimore pues no podían, pues con sí. el contrato que querían darle a Jackson, no No podían podían mantener retener a muchos. y pues iba a ser un jugador que iba
iba a cobrar un sueldo considerable, entonces pues lo tuvieron que dejar ir. Llega, como dijimos, el quarterback Taylor Heinicke, que yo siempre he dicho que si bien no es un quarterback elite, ni Ujú. está cerca de serlo, es un quarterback que te puede sacar un buen Sí, sí, partido sí, que yo creo y que que ha sido infravalorado y subestimado sí, y no le han dado la exactamente. oportunidad. Veremos en Atlanta. A lo mejor en Atlanta tendrá chance porque, pues, como decimos, apuestan ahorita por Desmond Desmond Reader, Ridder. pero pues no es garantía que él vaya a cargar con el Equipo. equipo. Y por ahí pues, pudiera salir Heineke Mm, a salvar el el equipo. equipo. Llega el otro esquinero de Lions, les quitaron creo que los dos. Llega Mike Hughes, Sí, sí. llega Mac Hollins, receptor de De Raiders, Raiders, buen receptor. el esquinero de Bengals, Trey Flowers. Ujú. Llega el linebacker Andrew Smith Sí, sí, de sí. Titans. El tackle izquierdo Ethan Greenwich Greenwich, de ujú, de Nueva Orleans. Nueva Orleans, justamente. Penny Hart, el receptor de Seahawks, no lo topo. Llega el linebacker Ty Davis de Cleveland. Me faltó, me había brincado ese. Ujú. Ujú. El de la línea defensiva Joe Gaciano de Chargers. Ajá. Llega Scotty Miller del receptor slot de Bucaneros, que muchos lo comparaban con un Edelman, con un Sí, sí. ¿cómo se llamaba el que estuvo muchos años en Dallas, que ahorita estuvo en Buffalo, se me olvida. Este. Sí, igual uno que Ujú. hasta llegó de agencia libre, Sí, sí me acuerdo. O sea, muy, muy de esos slot pequeños, sí, sí, chaparritos, sí, veloces. pero veloces, ajá. Llega el linebacker Caden Ellis de Nueva Orleans Ujú. y el tackle derecho Joshua Miles Miles de de Arizona. Cardenales. Ujú. Llegaron muchos jugadores Y, a Atlanta. y también se les Se les fueron fueron muchos. varios. Se Sí, les sí. fue al quarterback, se les fue suplente Marcus Mariota. Sí, que pues no funcionó. Llega. No, lo llevaron para ser titular, para No, ver si podía resucitar a Atlanta y no fue un desastre. Por eso es que pues ha sido suplente. sí. No debí de haberle dado catnip, porque ahorita abrió su ratón con catnip, perdón. Se les va también Olmeide Sacheus. Ajá. Receptor no lo ubico, con eso te digo Receptor todo. que se va a Se Filadelfia. les va a Filadelfia. Se les va el esquinero Isaiah Oliver a 49ers. Ujú. Se les va Damir Beard a Carolina. Sí, sí. Se les va el esquinero Mike Ford. Por eso se llevaron dos esquineros, porque se les fueron los dos. Se les fue a Browns. Ujú. Se les va el guardia derecho Colby Gossett a Browns también. Ujú. De la línea defensiva Matt Dickerson a Chiefs. El safety Jovonte Moffat Moffat, ajá, a Arizona. Arizona. El tackle derecho Chuma Edoga a Cowboys. Ajá. Se les va el de la línea defensiva Abdullah Anderson A a Washington. Washington. El esquinero Rashad Fenton, que se les fueron todos los Sí, esquineros sí. también a Arizona. Arizona. Y pues no han firmado a varios. Sí, por ahí también se fue Elijah Wilkinson, el tackle derecho a Arizona también. No sé si lo habías Sí, mencionado. me lo brinqué, sí tienes Ujú. razón. Y Sí, se les fueron muchos, pero también llegaron muchos y varios de muy buena calidad. Jesse Bates, Jeff Okuda. Bud Dupree, entonces sí, Calais Campbell. Sí, se Sí, les fueron varios que a lo mejor dices, no me suenan tanto, pero sí, trajeron otros que... sí, y varios que pues no funcionaron el año pasado con Atlanta. Atlanta pues fue un equipo que no, simplemente fue muy, muy gris la temporada anterior. Entonces, Sí, tuvieron un muy buen receptor que fue Drake London. ujú, Creo que él salió de USC. no recuerdo, pero Pero sí fue muy se bueno. lesionó, pero Ujú. de todos modos era Lo mejor que lo de lo tenían. mejorcito Sí. que tenían. Y el corredor por ahí que se rotaban los Ujú. corredores, que era Pero lo sí, no, único bueno. esta agencia libre tuvieron buenas adquisiciones. A lo mejor ahí el asterisco es la posición de coreback. No sabemos cómo vaya. Bueno, ya dijeron que va a ser Desmond Reader. Pero igual, Desmond Reader Sí, como decíamos, no es garantía, no no es es garantía garantía que y vaya, es novato, bueno, no es tan novato, pero va a ser su eso primera es es su titularidad. segunda temporada. Ujú, pero va a ser su primera titularidad, pero pues no es Sí. garantía y por ahí Taylor Heinicke a lo mejor tendrá oportunidad. Y por los demás, tío, va a ser interesante verlos en este equipo de Atlanta, que también otro equipo
que necesitaba reconstruirse y pues, se reconstruyó bien en muchas partes, en la defensiva, también en parte de la ofensiva. Y que en el draft, como dices, capital de draft, pues también tuvieron más. Tuvieron 6 selecciones. Le vamos a pasar con ellas. La primera ronda fue el pick 8, donde eligen al corredor Villan Robinson de Texas. Sí, el mejor corredor del NCAA. Está rankeado como el número 1. Va a llegar a ser titular. Sí, va a ser titular definitivamente. Esta ofensiva se ve interesante con los receptores que llegaron y con el corredor. ¿Cómo se llama? Se apellida Patterson, el corredor receptor que tiene ahorita Atlanta, que ya también es veterano. Entonces yo creo que están pensando en ya empezar a darle un poquito de descanso. Sí. Porque era de uno de los con los que cargó la ofensiva la temporada. Ya es de 2 temporadas también. Sí, Villan Robinson va a llegar a ser titular en ese equipo de Atlanta. De ahí nos brincamos a la segunda ronda, pick 38, donde draftean al guardia Matthew Bergeron de Syracuse. Sí, número 15 del ranking colegial. Igual también, yo creo que va a llegar también a pelear ahí un puesto en la posición de la línea, que también fue una línea pues, no tan sólida. No tan sólida, sí. Corrían bien, pero ni cerca de, por ejemplo, de cómo corría de Filadelfia, por ejemplo. Filadelfia, ¿no? O Baltimore. O hasta Gigantes, ¿no? Sí, hasta Gigantes. Corrían bien, pero ni cerca. Sí, ni cerca de eso. Sí, entonces va a llegar a reforzar esta línea. De ahí nos brincamos a la tercera ronda, pick 75, donde draftean a la defensiva Zach Harrison de Ohio State. Sí, número 11 del ranking colegial. Pues una defensiva que también necesitaba reforzarse. Sí, que ahorita el mejor refuerzo que tuvieron en esa línea fue Calais Campbell. Sí. Y Bud Dupree. Entonces posiblemente llegue ahí a tratar de ganarse un puesto titular o de rotación. O de acuerdo a ciertas jugadas. Ya ves que hay jugadas de carrera, de pase. Entonces puede a lo mejor llegar ahí a ganarse una de esas posiciones. Cuarta ronda, pick 113. Draftean al esquinero. Deja el cable del micrófono, gato. No debí de haberte dado esa bolsita. Draftean al esquinero Clark Phillips, tercero de Utah. Sí. De número 12 del ranking colegial. Pues otro para reforzar el perímetro. Llegó Jesse Bates a ese perímetro como safety. Llega como esquinero. Se les fue Mike Ford. Se les fue Isaiah Oliver. Pero agarraron a Jeff Okuda y a Mike Hughes. Gato está muy acelerado. Entonces va a llegar va a llegar ahí a tratar de ser suplente. Sí, él va a la suplencia, sí. En esa parte con cómo se reforzaron no creo que llegue de titular. De ahí nos brincamos no tuvieron quinta y no tuvieron sexta ronda, tuvieron 2 séptimas. La primera selección de séptima ronda fue el pick 224, de hecho tuvieron seguidas, donde draftean al safety de Marco Hellams de Alabama. Sí, número 17 del ranking colegial. Va a llegar a ser suplente si logra llegar al roster. Si estos ya de sexta y séptima ronda se ven más complicado que se queden. Sí. Salvo que sea una posición que de plano no tengan como pateador, por ejemplo. Sí, ¿no? Que les haga falta. Entonces sí, la va a tener difícil ver qué puede hacer en estos meses. Y la última selección que tuvieron, la segunda selección de séptima ronda, fue el pick 225, la siguiente, donde draftean al guardia Jobong Wink de South Carolina. Sí, número 21 del ranking colegial, otro que también va a tratar de quedarse en el roster final, de pasar el primer corte. El único que hay, ya ves que ya nada más es uno. Sí, el único corte. Sí, la va a tener complicada, sobre todo porque también en este draft seleccionaron a un guardia ofensivo. Entonces sí, va a tener mucho trabajo. Sí, fue de segunda ronda además el otro. Sí.
Impresiones generales de los refuerzos de Atlanta. Tuvo buenos refuerzos, hicieron buena agencia libre, se les fueron muchos jugadores, pero también Sobre creo todo a la defensiva, a la como defensiva, dijimos. pero llegaron más de los que se les fueron y llegaron muy buenos. Llegó Jesse Bates, por ahí Calais Campbell, Jeff Okuda, Mike Hall, Mac Hollins. Jugó Mike Hughes. Sí, sí, sí. Entonces, otro equipo que se armó bien, igual que Carolina, a lo mejor no tanto como Nueva Orleans, pero también un Este equipo puede que, ser el segundo que puede, pues, más fuerte a lo mejor de sí, esa un equipo división. que espera, también se armaron para competir esta temporada en esa división que pues como vimos la temporada anterior no fue la peor, para mi gusto fue la peor y esta temporada creo que va a cambiar. Los equipos se reforzaron bien, a lo mejor ahí el asterisco igual que Carolina será la posición de quarterback, Sí, donde Nueva Orleans lleva ventaja con Derek con Carr. Derek Carr, porque en este caso pues tienes a Reader que va a ser el titular, pero por ahí está Heineke. Aquí. Entonces sí, otro equipo que va a ser una división interesante de ver. Por ahí Bijan Robinson a lo mejor puede ser la sorpresa en este Sí, equipo, yo me ese acuerdo que corredor. en aquel 2016 cuando Dallas drafteó a Ezekiel Elliott en Sí, su sí, mejor sí. momento, ¿te acuerdas cómo Sí, estaba sí, sí. destrozando a todos ese ataque terrestre aquí? Sí, entonces a lo A lo mejor mejor puede eso ser. hará que no dependan tanto del quarterback, pero pues ya veremos en la temporada. Yo creo que el favorito en esa división es Nueva Nueva Orleans Orleans. y el segundo puesto se lo pelearán entre Atlanta y Carolina. Sí, Ujú. Tampa Bay no lo veo Salvo peleando que esa por división. ahí hagan Sí, alguna por ahí. majestuosidad, pero Sí, lo sí. veo complicado. Sí, sí, no se ve complicado. Sí. Lo de Tampa Bay es más a futuro, es más ya para el siguiente año, verlos a partir del siguiente año. No, este año yo creo que esa división va a ser más competitiva que el año Sí, anterior. Y como digo, el favorito, pues a mi gusto es Nueva Nueva Orleans. Orleans. Que tienen un Super Bowl. Bueno, el estadio tiene un Super Bowl pronto, por cierto. Sí, bueno, ya Sí, hablando de aquí ya noticias, acabamos con el análisis, ya hicimos las impresiones generales de los refuerzos, ya de la ahorita división, mencionamos quiénes son los favoritos y por qué, y vamos a pasar con las noticias express. que ya anunciaron la sede del Super Bowl 60, Sí, ahorita el que sigue es... eh, Levi's Stadium. no, bueno, ahorita el que sigue es Las Ah, sí, Las Vegas, Vegas. Nueva Orleans, Ajá. y ya anunciaron que Levi's va a recibir Sí, sí. otro 10 años, no, 10 años no. ¿Sí? No, fue el Super Bowl 60. Ajá. Sí, va a ser 10 años 10 años después porque después. Sí, él el recibió el 50. 50. Sí, El sí. Carolina Denver sí Sí, sí, va, 10 años después va a recibir. el Super Bowl 60 va a ser el Levi's Stadium, que lo Ujú. acaban de anunciar ayer. Y también dentro de las cosas que anunciaron ayer fue habíamos comentado esto de los tres quarterbacks, que muchos equipos ya están apostando Apostando. por tres quarterbacks funcionales, que a lo mejor no son élite ni nada, porque son muy pocos son de élite, pero que pues, tienen las aptitudes para jugar en la NFL. En los juegos ya de temporada, solo por regla solo está permitido que tengan dos quarterbacks Activos. activos. Ujú. Ahora ya cambió, ayer creo que fue, los dueños aprobaron que se cambiara la regla a que fueran tres quarterbacks activos, por lo que le sucedió, sobre todo a San Francisco, Es que les en los pasó a juegos de playoffs, varios. Les pero pasó a les pasó varios. a varios durante la temporada que pues, solo tenían dos quarterbacks. Le pasó a Le Patriotas, pasó a Tennessee, sí, le sí, sí. pasó a... No, no me acuerdo, ¿quién más metieron? A Miami. Sí, sí, sí. Entonces, Entonces, sí, sí, en las temporadas anteriores, por regla, solo podían tener dos quarterbacks activos no, en el, en en el el, en campo. el campo en día de partido, pero ahora ya van a ser tres. Pues, Entonces, digamos que esto pues va a ayudar a los equipos para que si se lesionan en ese mismo partido el primer quarterback y el segundo, pues el tercero sí. pueda Sí, entrar. ya si se te lesiona el tercero ya es Sí, ya es mucha mala mala suerte o tienes suerte. muy mala línea. Sí, tío, sobre todo por lo que pasó la Sobre todo temporada sí con con San San Francisco, Francisco. que se lesionó Brock Purdy, Purdy, entra Josh Johnson y sí, y también también lo se lesiona, conmocionan y y pues pues tiene que entrar Purdy con sí, dolor con su y lesión y todo, pues tuvo que entrar y no pasó nada. Entonces esto fue algo que
se preveía que pudiera pasar, tío, por todo eso que pasó la temporada anterior y sobre todo por cómo son los protocolos de conmoción hoy en día, que pues si sale un quarterback por conmoción en el partido, ya no va a ya no va a regresar. Ya no puede regresar. Ya solo te queda un quarterback, ya solo tienes un quarterback, y si se lesiona ese, pues ya tienes que, ahora sí que el que sepa lanzar mejor. Así como que yo cuando estaba en la primaria era el quarterback, sí. Tienes más experiencia que los demás, órale. Sí, yo soy quarterback los domingos ahí en el equipo del parque, sí, allá en los amigos. Del llanero, ¿no? En la liga llanera de ahí de mi barrio. Sí, entonces lo hacen por esto, digo, sobre todo por la protección que se le ha dado a los quarterbacks. Y si te diste cuenta, pues muchos agarraron en la agencia libre un tercer quarterback o en el draft. Muchos agarraron tercer quarterback en el draft. Por ahí vi que Josh Johnson, el eterno suplente nómada de la liga, creo que llegó a Baltimore. ¿Ah, sí? Sí. El tercer quarterback de Baltimore. Sí, entonces. Que ya tiene como 4, creo, Baltimore. Ya para cerrar, la noticia express que merecería un podcast completo. Sí. La muerte de Jim Brown. Murió Jim Brown justamente después de que grabamos el de Joe Montana. Murió Jim Brown. Sí, a lo mejor muchos no lo ubicarán porque este corredor era corredor de los Browns de Cleveland. Fue pre-Super Bowl. Sí, fue de los 50. Estuvo en Cleveland del 57 al 65. Entonces fue pre-Super Bowl, muchos no lo ubicarán, algunos de los conocedores sí lo ubican. Y también fue actor de... Sí, salió. Sí, salió en varias películas. Sí, no las tengo, por eso les digo, merecería la pena dedicarle un podcast. Sí, en este momento no lo tengo, pero... no tenemos bien los datos, pero sí salió yo la única que no lo ubico bien en la película, pero aparece en los créditos, es la de Un Domingo Cualquiera, no sé si Given Sundays. No la he acabado de ver, que es donde Al Pacino es coach de los Sharks de Miami, un equipo ficticio en una liga ficticia, digamos que emulando al NFL, y sale ahí Jim Brown. Salió en muchas películas, de hecho su filmografía es extensa, prácticamente desde que se retiró. Sale hasta más que John Matuszak, que también se volvió. Pero creo que hasta muchos actores querrían una filmografía tan extensa. Empezó prácticamente desde finales de los 60, principios de los 70 a actuar y siguió hasta muchos años recientes. Tiene una filmografía extensa. Y su carrera deportiva. Pero su carrera deportiva es, digamos que lo más reconocible. Tuvo durante mucho tiempo récord de yardas, ha sido de los mejores corredores de la historia de la NFL, comparado con O.J. Simpson, con Barry Sanders, entre otros. Es uno de los mejores. A lo mejor la desventaja es que él fue pre-Super Bowl. Y pre-estadísticas, porque no se analizaban tan a fondo en aquel entonces. Sí, pero ha sido uno de los mejores, salido de la Universidad de Syracuse. Y pues sí, lamentable su muerte, ya estaba, 87 años, si no me equivoco. Más o menos, sí, ya estaba. Pero tío, es uno de los grandes de la NFL. Para quienes no conocían de Jim Brown, pues busquen sus highlights en YouTube, hay muchos. En film ponen el proyector de rollo y ahí hay muchos highlights, uno de los mejores, o busquen su historia, es muy interesante, de los mejores de la historia este corredor. ¿Alguna otra noticia que tengas? Pues Express. Pues no, ya habíamos mencionado. Más que ya se consolidó las acciones de Tom Brady. Sí, exactamente. Tom Brady ya ahora sí ya es socio accionista minoritario, sin voto, yo supongo, pero pues ya tiene una parte de los Raiders. Y por ahí estaba leyendo que todavía siguen las negociaciones de Washington. Sí, todavía le surge que se venda y yo creo que sí sí se van a concretar, pero todavía están viendo algunos detalles. Sí, a lo mejor como lo decíamos de broma, a lo mejor pues están ahí unos terrenos y unos coches también exactamente, a cambio. Sí, exactamente. Sí, pero yo creo que sí, yo creo que no es el mejor postor. Sí. Es muy buena cantidad y ya no quieren que Dan Snyder sea. Entonces yo creo que sí se va a lograr, pero va a tardar detalles. Sí, es que este tipo de transacciones. Pásame tu número de cuenta y ves que lo perdí el papelito. Sí, este tipo de transacciones, sobre todo cuando son equipos deportivos de muchos millones, sí son un poco más largas, pero
Yo creo que sí, no va a ser algo que se va, que no se vaya a realizar. Sí. Pues va a ser algo que en cualquier momento ya va a ser definitivo. Pero bueno, ahora sí, hasta aquí el podcast del día de hoy, análisis NFL, post-draft de la NFC Sur. Ujú, Mañana toca la AFC Sur, ujú. donde pues vamos a cerrar esta parte de análisis NFL. De momento no va a haber que analizar. Y pues más adelante daremos una noticia, un aviso respecto a, pues, a los podcasts. Sí, sí. Así que bueno, no olvides suscribirse al canal, darle like al podcast, seguirnos en las demás plataformas, Spotify, Amazon Music y Apple Podcast como Fanáticos del Emparrillado y en Twitter como F de Emparrillado. Así que bueno, eso sería todo amigos, nos vemos, adiós a todos.